Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect you. Una vez más estamos aquí en Derecho de Réplica, en el MUFE, el Museo de Filosofía Esencial, ¿no? Estamos aquí con Álvaro Cuevas, creador, escultor, artista plástico y bueno, sobre todo un gran ser humano, un gran padre de familia. Y bueno, pues quisiera yo darte las gracias por las facilidades, Álvaro, y sobre todo por la paciencia. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu espacio. Es un espacio en donde compartimos y no es de uno, sino es de todos, y la intención es crearlo precisamente para eso, ¿no? Para generar una compartencia. Fíjate, me gustó mucho que estábamos platicando, Álvaro, y que me comentabas un poquito el tema de los códigos entre ustedes los artistas, ¿no? El gremio de la pasión por crear. Creo que es algo que me ha ido gustando mucho porque cada quien, me decías que cada quien tiene un código, ¿no? Y eso de los códigos lo he escuchado mucho. De hecho, tengo la posibilidad de conocer lo que es el estilo callejero, lo que es el graffiti, y ahí también se manejan esos códigos, ahí también se hablan de esas cosas, pero claro, a ciertos niveles, ¿no? Yo me gustaría mucho que nos cuentes o le cuentes a la gente un poquito cómo fue que nace esta experiencia, porque es una experiencia. Yo entro al lugar, al museo, y bueno, por donde quiera encuentro el sello tuyo de la huella, ¿no? Ese tema de dejando huella que a mí me llamó mucho la atención. Me gustaría mucho que nos cuentes cómo fue que un día, bueno, pues Álvaro decide crear un espacio propio y no sumarse a otro y no querer hacer que su propuesta esté en otros museos, sino decir, bueno, tengo suficiente material para hacer un propio concepto. Más que el tener, fue el dejar del tener. Dejar de tener. A ver, explícanos eso, porque sí te estoy entendiendo. Es como dejar un poquito el desapego del ego y enfocarte un poquito más al arte. Bueno, el ego se necesita, pero si partimos de la nada, es una propuesta completamente distinta. Precisamente el MUFE, el material que tú mencionas, nada de eso estaba cuando se presenta como tal, ¿no? O sea, realmente los muros estaban vacíos, los espacios estaban en blanco, entonces lo que había era la nada. Precisamente a partir de la nada es cuando surge para llenar el todo. Eso quiere decir que todos formamos parte de esa nada, ¿no? O sea, el contenedor realmente es el vacío. O sea, ahorita lo puedes ver lleno, pero si lo vaciamos, podemos tener otra vez toda una obra, ¿no? Nuevas obras. Entonces, a partir de ahí es el MUFE, nace de la filosofía esencial partiendo de la nada. Fíjate qué interesante, y nos pudieras decir un poquito más, adentrándonos más a la filosofía esencial. Yo veo muchas obras súper increíbles. Y algo que me llamó mucho la atención es ver cómo tú impulsas a otros. Eso es maravilloso. Estamos hablando de la coordenada de la compartencia, donde es un espacio que compartimos para los demás. Precisamente es un espacio para que artistas emergentes puedan ser formados bajo una filosofía esencial. ¿Qué queremos decir con una filosofía esencial? Bueno, hay 6 campos del ser en donde nosotros nos centramos, que es la parte física, es la parte sentimental, parte mental, espiritual, astral y akáshica. Esas 6 partes del campo del ser es lo que se comparte en las diferentes áreas que tenemos, y a partir de ahí es donde empezamos a generar diálogos, discursos, acciones, talleres, acompañamiento de artistas, exhibiciones, fiestas. Todo eso cabe en un espacio donde está el interno. Hay otro espacio que es externo, que es el museo urbano, donde hay esculturas, donde otros artistas pueden intervenir las obras.
y hay otro más que es el espacio virtual. Entonces el MUFE son 3 MUFEs, interno, externo, urbano, y lo que vendría siendo el virtual. Eso es lo que conforma MUFE, Museo de la Filosofía Esencial. Fíjate, yo le quiero decir muchísimo a la gente en este caminar, por conocer conceptos, por llegar a hacedores de paz, porque finalmente hay creadores de paz, hay hacedores de paz y hay aquellos que investigan la paz, ¿no? O sea, cada uno es tan importante como el otro, porque al final del día, como dices tú, en un todo, ese universo conspira para que todos se creen. Pero ¿cómo llega a ser el emblema esta huella? Digo, esa puerta, tienen que venir a conocer este museo, se los recomiendo ampliamente, vale la pena. Pero creo que hoy esa huella que está en la entrada, o sea, digo, yo la huella la tengo desde que me diste mi reconocimiento, ahí me dan, traigo mi reconocimiento bien cuidado porque me lo diste ahí a la caseta. Pero, ¿por qué la huella, Álvaro? Precisamente hablabas del código, ¿no? Y ahí es donde aparece el código. En la huella es una representación física que somos únicos y repetibles. Eso quiere decir, en el tiempo no existe una huella como la tuya, no existe y no existirá. Entonces, a partir de ahí es trascendental empezar a reconocer quiénes somos como seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de esos seres hablamos de esos campos, que somos únicos y repetibles, y llegar a esa unificación del ser, nosotros le llamamos mismidad. Ok, fíjate, hoy me gustaría mucho que la gente sepa de dónde nace esa habilidad para ir creando. Digo, porque además, ¿cómo fue que yo veo aquí unas esculturas muy hermosas que las he visto en varios espacios? Las vi en el foro de Cultura de Paz, las vi en otros espacios, te vi dando un taller maravilloso y tuve la oportunidad de conocer a esos niños embajadores que me llamaron tanta atención, pero increíble, los traigo ahorita, me regreso ahí. ¿Cómo creas ese concepto de los embajadores? ¿Cómo nace eso de tener embajadores? Bueno, la idea se va dando, o sea, no es la idea de Álvaro, es la idea que se va conformando y vamos acompañándonos en ese proceso, ¿no? O sea, por eso es de todos dejamos huellas, son todas aquellas personas que van tocando. Ahorita lo que estás haciendo es precisamente tocar mediante un video, mediante un diálogo, mediante algunas propuestas, empiezan a generar esos discursos. Una idea se puede convertir en una acción en un hábito, una costumbre, una forma de vida. Una forma de vida cambia muchas vidas cambian al sistema, ¿no? Entonces, vamos nutriéndonos, ¿no? Entonces vamos acompañando. Precisamente ese taller nace precisamente de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Que es Sedena, en donde nos acompañamos en un proceso, nos hablan y formamos un equipo multidisciplinario. Había asociación civil, había empresarios, había otras instituciones interesadas como cuestiones educativas, donde nos fuimos acompañados. Estaba también gobierno, era el gobierno de Zapopan donde se fue la sede, todos formando cada uno desde su coordenada, como nosotros hablamos, desde su trinchera, desde su puesto. Empezamos a formar eso y creamos se creó lo que fue la campaña que fue de la Sedena, que era Juguemos sin Violencia, en donde se recaudaron 20.075 juguetes bélicos. A partir de esos juguetes, lo que se genera, posteriormente ellos ya no continuaron con esa campaña, nosotros vimos algunos detalles que eran importantes que los niños lo intervinieran, o todas aquellas personas que quisieran jugar con esos juguetes bélicos, era en la transformación, ¿no? De una forma que era bélica, se transforma a un proceso escultórico. Entonces, esos fueron algunos talleres que se van dando referente a eso. Entonces, no fue una sola idea, fueron muchas ideas que se van conformando o van girando bajo pensamientos y se van consolidando en acciones. Fíjate, yo lo que creo ahí, yo que tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad de grabar todo el taller, desde el inicio hasta fin, lo transmitimos en vivo ahí. Y algo que me llamó mucho la atención era el que querían pertenecer. O sea, los embajadores, me supongo que son como voluntarios que dicen, yo ya estoy haciendo algunas cosas en mi comunidad o algo, y tú dices, vale la pena, y como que lo impulsas. Pero era tan bonito ver a los muchachos decir, yo soy embajador. O sea, esa parte donde ellos decían, y me acuerdo que grabaron sus testimonios y pusieron una vibra tan hermosa.
Y ahorita que tenemos aquí estas esculturas tan hermosas, aquí, ¿qué nos puedes contar de ellas? Porque además aquí vemos 3. Entonces, ¿cuál es el significado y cómo nació? Porque digo, recolectaron los juguetes bélicos, pero aquí son armas transformadas en arte, ¿no? Sí, fue un proceso de trabajo, de comunicación, de llegar a generar unos convenios con la Secretaría de Defensa Nacional. Actualmente nos han entregado lo que son 12 toneladas de armas. Estas 12 toneladas de armas ya hay 10 transformadas, en donde lo que tú estás comentando, esas 3 son jóvenes. La intención es que se están armando. Si podemos ver desde la parte de abajo, pueden apreciar cómo hay un montículo de armas completamente deshabilitadas, y estas mismas, los jóvenes se van armando para generar o disparar los 3 ejes de acción que tenemos dentro de la filosofía. Es arte, es educación y es salud, ¿no? Entonces cada uno de estos jóvenes representan precisamente esos disparos, ¿no? Como pueden ver, en este lado es un libro en donde nosotros tenemos un acompañamiento a los jóvenes que habla del talento, ¿no? Entonces, lo que dispara es el conocimiento del talento del ser. En este libro es Conozca sus fortalezas. En la parte del medio tenemos a un joven abriendo las manos, donde nosotros lo mencionamos como si fuera el equilibrio del ser. ¿Cuál ser? Los seres que hemos mencionado: físico, sentimental, mental, espiritual, astral y akáshico. Entonces, y ya por último, que vendría siendo el del arte, dispara el color, dispara la escultura. Entonces, es un acompañamiento que generamos a través de la filosofía bajo esos 3 ejes de acción: arte, educación y salud. Y Álvaro, fíjate, ¿cómo fue que fuiste englobando que la sociedad aquí en Guadalajara se sumara? Porque yo he visto una respuesta muy interesante. Digo, ahora que está, de verdad, Guadalajara ahorita está en un tema de, como yo les decía en algunos momentos, de esa polarización, ¿verdad? Digo, de por un lado haciendo todas las acciones de la paz positiva, todas las que se pueden, y por otro lado haciendo muy atacada por la paz negativa, ¿no? O sea, con violencia, con algunas situaciones que desafortunadas no solo para el Estado, también para el país. Y creo que son como ese antídoto, ¿no? No sé si quisiera verlo así como un poco el antídoto a través de las acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el caminar con la sociedad? Bueno, desde nuestra coordenada de la filosofía esencial es generar propuestas para que aquellas personas que estén interesadas puedan generar una fusión o se puedan estar enterando de lo que estamos haciendo, como generar artistas filosóficos. Es un acompañamiento de artistas emergentes para poder formarnos como artistas filosóficos. Eso es en el campo del arte, ¿no? O sea, llevar a generar una propuesta artística de manera internacional, profesionalizarnos. Tenemos una visión al 2040, ¿no? Entonces ya estamos generando una visión en donde México es la sede cultural del mundo. 19 de noviembre del 2040 ya está hecho eso, ¿no? Entonces tenemos una proyección, una visión, y a partir de ahí nos regresamos y empezamos a construirlo en acciones, ¿no? Acciones en el arte, eso es un campo del arte, ser una confederación de arte. Así como existe una confederación del deporte, es necesario ser una confederación de arte, ¿no? Donde podemos empezar a acompañar, podemos empezar a conocer, generar las propuestas, qué está sucediendo en el activismo, dónde está en diferentes partes del mundo, qué es lo que están haciendo, y de ahí nutrirnos, alimentarnos y empezar a obrar y continuar con esa labor que nos toca. Una responsabilidad que yo les digo a todas aquellas personas filosóficos o artistas filosóficos, que somos los responsables de inspirar y de crear, ¿no? O sea, se dice que pertenecemos a un código en donde estamos muy cerca de esa creación. O sea, totalmente estamos en esa creación. Después de esa creación, somos los responsables de pasárselo a los científicos. Después de los científicos, a los técnicos, y después de los técnicos, permear a todo ello, ¿no? Entonces, han sido conversaciones en donde el arte, esto es lo que te provoca, ¿no? O sea, una inspiración de poder llegar a materializar cosas y permear a toda esa sociedad, ¿no? Lo que es en la parte de salud, ese equilibrio, tenemos una propuesta filosófica también, que es la sentimentología, ¿sí? Que es el estudio de las emociones, de los sentimientos y del ser, cómo se conectan en esos 6 campos.
esas emociones y sentimientos, ¿no? Que eso es lo que a veces nos impulsa o a veces nos desequilibra, y ese desequilibrio al ignorar ciertas cosas generan enfermedades psicosomáticas, y enfermedades psicosomáticas después se materializa y viene ahora sí que la parte física y ya se empiezan a representar, ¿no? Entonces hay herramientas que nosotros brindamos para podernos sensibilizar, ¿no? Entonces sensibilizamos la conciencia en esa parte. De otra parte, en lo que viene siendo educación, estamos estudiando para proponer lo que es la innovación educativa. Es una propuesta donde actualmente existe la educación a través de las habilidades, ¿no? A través de las competencias, y nosotros lo que estamos proponiendo es a través de los talentos. Un talento es un patrón de recurrencia de manera natural. Entonces, lo que nosotros proponemos es que florezcan las personas en su campo, en un ambiente natural. Entonces, en esos 3 campos de acción es donde estamos abriendo y estamos compartiendo esos terrenos que son nutrientes para el ser humano, ¿no? Para que cuando pueda tocar, pueda permearse, pueda nutrirse y así florecer para después dar frutos. Sí, fíjate, ahorita que me estabas diciendo eso, me aviné un poquito en todo el tiempo que yo he estado trabajando con gente que es lo que es el arte, la música, ese tipo de cosas. Hay un tabú, ¿no? De que cada vez le dicen, oh, tú quieres decir, yo quiero ser artista, yo quiero ser actor, yo quiero ser artista plástico, pintor, y luego te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, traen ese tema la gente de que matan el talento, ¿no? Lo apagan, o sea. Yo creo que esto que estás diciendo es algo maravilloso porque estás impulsando desde el recurso natural que tienes, como es irte a tu interior todo el tiempo a recargarte de ti mismo, ¿no? O sea, así lo percibo, ¿no? Y ahorita que me dices esto y vi el libro que me pones aquí, vi que pues, es el libro como de casa, ¿verdad? Ese libro. Cuéntanos un poquito cómo llevaron ese libro porque me llama mucho la atención, dice las fortalezas, o sea, es como buscarlo en ti, ¿no? Sí, todo el código está en ti, específicamente en ese libro, cómo funciona. Pues básicamente el libro es esto, como pueden apreciar, es esto. Esto es el libro. Todo esto le llaman temas. Esto viene de una persona que ya falleció, es Clifford, en donde él hablaba del positivismo, ¿no? De psicología positiva. Y él decía, ¿por qué ciertas empresas llegan a tener éxito y otras no lo llegan a tener, ¿no? Entonces, a partir de ese cuestionamiento, hace 40 años, él empieza a estudiar esos patrones de recurrencia a través de preguntas. Entonces, conforme va avanzando, llega a 177 preguntas, que hoy en día, tú compras este libro, tiene un código, accesas a él, te lo despliega, y son 177 preguntas que en 35 minutos puedes saber cuáles son tus talentos. A partir de esos talentos, lo que tú ya estás generando es una conciencia. Lo que nosotros hacemos aquí es un acompañamiento de esas personas, de ese talento, donde el talento más conocimiento o nutrición y ejercicio se transforman en fortalezas. Una fortaleza con disciplina, orden y constancia te llega a generar lo que son las máximas. Esto tuve la oportunidad de hace 8 años tener contacto con una persona en la Ciudad de México, con Roberto Morales, en donde pues fue para mí un parteaguas, ¿no? El saber, antes era como intuir hacia dónde ir, y esto es una asertividad de tener, ahora sí que tú contestas y pues volvemos a lo mismo, es una herramienta que te permite, te hace sensible y te hace consciente de quién eres, ¿no? De tus talentos, ¿no? Y te arroja esos 5 talentos cuando haces esa prueba. Y después fue tanto mi interés que dije, no, yo quiero ser partícipe de esto, y tuve la oportunidad de certificarme a nivel internacional, y hoy en día podemos hablar con propiedad de lo que viene siendo el talento. No, y ahorita lo que entiendo es que esta fortaleza, esta herramienta, pues en cada momento de tu vida recurres a ella, ¿no? Porque por decir, ahorita en este tiempo me meto, hago el test y sale una respuesta, sí, pero por 5 respuestas. Esas 5 respuestas. Sí. Pero en un año mi vida cambió y mis habilidades y mis fortalezas vuelven a mejorarse o a perderse, y entonces me va a salir otro resultado, ¿no? ¿O siempre saldrá el mismo? Esa es mi pregunta. Depende de tu patrón de recurrencia. O sea, como que mis hábitos negativos, ¿no? Hábitos es lo que habita en ti,
el negativo depende de quién lo está juzgando, ¿no? O sea, conciencia con C, lo que tú estás hablando es conciencia con C, y nosotros hablamos conciencia con SC. SC te habla del ser. El conocer te habla de mente. Por eso, o sea, cada palabra trae una coordenada, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos... Y además la palabra tiene poder, tú la puedes hacer que sea totalmente lo que tú digas si quieres, ¿no? O mayéutica. Entonces hablamos del tiempo y hablamos del espacio. Entonces conforme hablamos, conceptualizamos. Y lo que estamos creyendo, estamos creando, ¿no? O sea, porque somos co-creadores de nuestra realidad, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Si queremos ser congruentes, es pensar, hablar, sentir y actuar al mismo tiempo. Se oye muy fácil, pero hacerlo es un equilibrio. Lo que estamos hablando es un equilibrio del ser. Es como traer las 6 bolas, manejándolas al como el mismo. malabarista, ¿no? Haz de cuenta que estamos haciendo eso. Cuando tú tienes una bola, pues sí, ¿no? O sea, es muy fácil cuando dices el físico, sí, pues es muy fácil, ¿no? La nutrición y el ejercicio, ¿no? Entonces, sí es muy fácil contigo, nutrición, ejercicio, pero ¿cuál haces el nutrición y ejercicio sentimental? ¿Cuál es tu nutrición y tu ejercicio mental? ¿Cuál es tu nutrición y ejercicio espiritual? ¿Cuál es tu nutrición y tu ejercicio astral? ¿Cuál es tu nutrición y ejercicio akáshico? Ya no estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo te ejercitas en el akáshico? No, pues espérame, esa bola ni siquiera la tenía contemplada. Cuando le están aventando cada vez más bolas, dices, ¿cómo le haces? Bueno, cuando tú ya sabes, porque el saber viene del sabor, ya lo has probado, ¿no? Entonces, cuando es como recordar, ¿no? Recordar viene, sí, bueno, es que me gustan las... O saborear, ¿será como el saborear? Es diferente, sí, saborear ya es el disfrutar, es el, ahora sí que ya estás generando esa parte de sensibilidad, específicamente en el campo físico, que se penetra y generas ese reconocimiento. Sí, sí, como yo les digo mucho, mira, yo, donde que me dices eso me encanta porque yo al final del día tengo por ahí un taller que se llama Acción Sin Daño. Y que siempre tenemos un tema con el tema del resentimiento, ¿no? Resentimiento, ¿no? Y yo les digo, sí es tan sencillo que el resentimiento es por lo que tú traes guardado, porque resientes el dolor del enojo, pero si tú resientes la sensación y ya estás sana, ya no tienes un dolor, que estás recordando, solamente recuerdas, un recuerdo, y regresas a él. Pero desde lo que tú estás diciendo ya cambia todo, porque entonces es hacer ese malabar aún en el mismo momento y decir, y todavía puedes reequilibrarlo, ¿no? Es como recarburar, no sé si me estoy explicando, como cuando afinas un carro, pudiera decirse, o sea, le llamamos recalcular, sí. Digo, yo estoy tratando como de comprender la esencia de esto, pero ¿sabes por qué? Porque voy a esto, Álvaro. Lo más interesante aquí, lo más maravilloso es esto. Como si yo te hubiera dicho hace 10 años, ¿sabes qué, Álvaro? Vas a tener este museo. Digo, y hace 10 años, quiero decirte, por decir 10 años, porque hace 10 años tú estabas muy preocupado por otras cosas. No creo, digo, y me pasó a mí, yo también me hubieran dicho hace 10 años estarías haciendo esto, yo estaba en otra onda. ¿Qué hubiera pasado? Que te hubieran dicho, es que Álvaro, vas a estar esto, vas a hacer esto, y es más, vas a tener la oportunidad de acompañar a otros en el camino. ¿Qué hubiera pasado? O sea, que si te hubieran dicho eso. Creo que no estaba con el grado de responsabilidad que tengo hoy y la madurez de lo que ha sucedido, ¿no? O sea, a partir de este proceso de pandemia fue profundizar en el tema, ¿no? O sea, sí traíamos, la filosofía esencial nace el 19 de noviembre del 2000, ¿sí? Pero no estaba de manera madura. Hace 10 años. Hace 20 años. 20 años, o sea, ya tienes esto 20 años. Sí, ya. O sea, no fue una idea, sino hace... O sea, me tuve que haber ido 20 años, 10 años más, pero... Y 10 años, bueno, si estás hablando de 20 años, hace 20 años era una carencia existencial. Entonces, el sentido también fue un proceso difícil de manera... En el 2000 para mí fue la noche oscura, ¿no? Que se le llama dentro de ciertos procesos del ser, donde está, es la parte más oscura. Sí, como los eventos cumbre que dice el desarrollo humano, ¿no? Que de repente a partir de ahí tienes un despertar, ¿no? O sea, creo que nada más, y yo te lo pregunto porque fíjate que a lo que voy en el tema de paz y en el tema de muchas cosas, siempre tenemos un tabú. Cuando la gente logra
y brilla y llega al lugar final, por decir, como al éxito. Que eso del éxito tiene muchas aristas. La gente piensa que ya están en un grado donde ya no tienen problemas, donde ya no sufren, donde desde mi línea de privilegios me muevo, no sé si me estoy explicando, y no se dan cuenta que el ser humano sigue siendo el mismo, con todas las problemáticas cotidianas de tener una familia, pero ya se mueve desde otro ámbito, porque tiene otras herramientas, y esas herramientas le permiten continuar haciendo la procreación que tú tanto dices, ¿no? Entonces, pero en el día a día, ¿cómo Álvaro maneja su día a día con todo el entorno que sigue siendo el mismo? Bueno, aquí soy el responsable o el fundador de lo que es el MUFE, pero en casa puedo ser el caballo, ¿no? Puedo ser un caballo chiquito, porque si mi hija de 3 años me dice que sea, papi, me haces caballito, me transformo en ese momento y me pongo de gatas, ¿no? Y se me sube en mi espalda. Entonces, depende en dónde estamos, es donde generamos. Y te transforma, nomás recordarte de tu hija ahorita, es increíble, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, existen 3 preguntas dentro de la filosofía, que es: ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es tu deseo más profundo? ¿No? Entonces, si estoy aquí, mi deseo profundo es que ustedes vivan una experiencia de deseo y de disfrutar el espacio, ¿no? Pero si estoy en mi casa y estoy con mi hija y mi hija quiere que sea caballito, soy caballito, ¿no? Porque disfruto que ella esté feliz y yo también disfruto estando feliz con ella. Entonces, ese acompañamiento nos hace ser, ¿no? Si es mi hijo y que si quiere estar jugando mi hijo luchitas, pues soy un luchador, ¿no? O si quiere estar jugando otra cosa, pues nos ponemos a jugar. Entonces, creo que el compartir esos momentos, dependiendo en dónde estás, es lo que te permite desear o elegir, ¿no? O sea, el deseo viene desde la carencia, ¿no? Esa es la carencia, volvemos otra vez a lo mismo parte de esa filosofía. La carencia en potencia se hace una necesidad, ¿sí? La necesidad en movimiento, movimiento emoción, emoción sentimiento, sentimiento pensamiento, discernimiento, y a partir de ese discernimiento nos puede generar lo que es un deseo profundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos el deseo profundo, según tu coordenada del dónde estás, te permite saber quién eres. Sí, o sea, entonces prácticamente estamos como en esa cartografía humana, ¿no? De lo que empezamos a investigar dentro de nosotros mismos para ver dónde estamos ubicados, ¿no? O sea, así lo percibo. Y mira, yo digo, me da mucho coraje que el tiempo sea un enemigo en este tema, pero no me voy a ir sin fíjate nada más. Te voy a ir a sopear en algo bien rico, que yo sé que tú tienes por donde cada bola que te viene. Pero en esta sí es bien interesante. Quiero que tú nos compartas un anhelo, o sea, digo, porque al mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al conocer más, lo primero es que, pues, ¿qué sucede? Cuando tú conoces más, es más difícil que tú te puedas intolerar, porque tú ya tienes los ojos puestos en todo lo que has hablado de congruencia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se va a salir de tus casillas, Álvaro, ¿no? ¿Cómo se va a mover si no se maneja esa filosofía esencial que hoy manejas, ¿verdad? Yo te lo digo por esto, porque yo, en mi caso, de mi vida tan complicada, yo tengo hoy 24 años cumplidos de solo por hoy con las drogas. Y entonces, cuando yo inicié el proyecto de promotor de paz, y que yo me llegué de estar con Bachelet, de allá en Chile, y de repente llego a todos lados y promoción de paz, la promoción de la paz, promotor de paz, y de repente con una pedagogía de la memoria, pues ni tenía que poner una camiseta que decía promotor de paz. O sea, el primer violento era yo el que se paraba, ¿no? ¿Cuál es este gran anhelo desde este movimiento de la filosofía esencial? O sea, porque yo hoy comprendo ni siquiera que es una tendencia, es un movimiento, es un concepto maravilloso. ¿Cuál sería ese anhelo hoy de Álvaro para lo que viene? Te lo puse desde la coordenada de la filosofía y te lo puedo decir desde la coordenada de algo. Pues desde las dos. Quiero las dos. O sea, no me limites, Álvaro. Sí, la filosofía esencial es que cada ser pueda llegar a su mismidad, de la unificación del autoser en sus campos, ¿no? De los que hemos hablado: físico, sentimental, mental, espiritual, astral y akáshico. O sea, en vez de hablarlo de manera fragmentada, sería de manera unificada. Eso sería la máxima que podremos llegar a compartir, no solamente a México, sería compartirlo al mundo,
porque creemos que México es el Tetán del siglo XXI. Tetán es la parte negativa, la parte constructiva, unificada, reconociendo su luz, reconociendo su sombra. Unificada sería el Tetán. México es el Tetán del siglo XXI a nivel cultural, ¿sí? Entonces, por eso es México que decimos, como ese anhelo que tú mencionas, para nosotros es un deseo profundo, y todos tenemos esa visión y esa mirada que México sea el Tetán del siglo XXI. ¿Cómo? Sería México es la sede cultural del mundo. Eso vendría siendo. Y a ver, Es un tema. Comprender la filosofía en una sola palabra sería orgasmo. Esa sería la palabra, ¿no? O sea, es una palabra, es la única palabra hasta ahorita que puedo comprender. que te llene, ¿no? Te llena y te vacía. Te vas y te vienes. Estás, pero no estás. ¿Sí? O sea, haces una explosión y al mismo tiempo una implosión. Es la coordenada, la única que he reconocido que todos vivamos en un orgasmo permanente, ¿no? O sea, del ser, me refiero al ser, ¿no? O sea, de todos esos 6 campos unificados en mismidad. ¿No sería muy cansado, Álvaro? Cuéntame. Cuando tú estás ahí, en ese estado, ¿te estás cansado? No, por eso, pero acuérdate que yo... He platicado con muchas personas. Mira, fíjate, a lo que voy es que el estado permanente del ser, ponte todos los días a llorar y te duelen mucho los ojos, o sea, como que siento que ahí pudiéramos hacer que el estado permanente sea consecuente de cada acción, ¿no? El estado consecuente de cada acción. Consecuencia es una, estás hablando de causa y efecto. Ajá. Yo estoy hablando las dos al mismo tiempo. Ok. Es que mira, es diferente, o sea, por eso estamos hablando de filosofía. Claro, ¿sí? claro. Por eso el orgasmo que te permite, te vas y te vienes al mismo tiempo, o sea, no te vas nada más. Es como que te puedes poner en un momento del ser, ¿no? En ese momento del... Sí, así es. Para mí es el estado ideal del ser, ¿no? Por eso te digo, es la permanencia del... Estamos hablando de un ideal, ¿no? Claro. Entonces, te vas o te vienes, es que son las dos. Ya vieron, compañeros, por eso estamos aquí con Álvaro Cuevas, porque efectivamente, pues dicen que los locos nos reconocemos. Álvaro, de verdad que yo me siento súper contento de que nos estés hablando de este espacio. Y yo antes de que me vaya, quisiera que me pudieras decir, y quiero esto, sí, un mensaje muy importante para esas nuevas juventudes, o sea, esas jóvenes que están, digo, y ahorita me queda claro que vas a dar un súper mensaje, porque ver cómo te transformaste a la hora de tus hijos. Me queda claro que estas nuevas generaciones, pues obviamente necesitan todo esto, pero ¿qué mensaje le puedes dar aún con esto que pasó con esta gran pandemia? Que me queda claro que la pandemia nos vino a mostrar qué frágiles somos como seres humanos. O fuertes al mismo tiempo, ¿no? O sea, y los resilientes que nos hemos vuelto. Pero, güey, estas generaciones, me gustaría muchísimo que nos puedas decir hoy, a estas generaciones, ¿qué les puedes decir? Porque algo que me preocupa mucho es que estas nuevas generaciones están muy indiferentes, con muchas preocupaciones, y al momento de ver todo esto se han paralizado. Y yo creo que no se vale que no les demos un mensaje para que sigamos, porque ellos son los que vienen atrás de nosotros, empujando. Sería el anhelo que tú mencionas, el anhelo de saciar el gusto del ser, y el ser es el deseo, ¿no? Entonces les diría, ¿cuál es su deseo más profundo? Y a partir de ahí se arrancaran, ¿no? Y si quieren conocer un poco más de cuál es su deseo en esas 3 preguntas, del quién eres, dónde estás y cuál es tu deseo más profundo, cerraría con una frase que es de los Vedantas, en donde dice, tú eres tu deseo más profundo. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos, y como son tus actos, va a ser tu destino. Eso llevaría a generar el destino de cada uno y realmente a reconocernos como seres humanos en su deseo más profundo. Caray, Álvaro, de verdad que me dejas sin palabras. Lo único que puedo decir hoy es gracias. Álvaro, de verdad que hoy quiero decirte que, bueno, pues nada más, por último, regálanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, cómo la gente puede seguir saboreando y mamando esta sabiduría esencial que tanto nos necesitamos. ¿Cómo te encontramos en redes? Bueno, se pueden meter, y el espacio en el que estamos es MUFE, es Museo de la Filosofía Esencial, y lo pueden investigar, lo pueden ver también. Todos dejamos huella en diferentes redes, ya sea Facebook, ya sea Instagram, o en lo personal de Álvaro Cuevas, es alvarocuevas.com, o puede ser Álvaro Cuevas de Alba, que es en Instagram o Facebook. Ahí nos encontramos
de manera virtual, de manera física. Estamos en Guadalajara, Jalisco, México, en Prisciliano Sánchez 1078. Y urbanos, pues estamos en Guadalajara, Zapopan, Mérida, Monterrey, Puebla, compartiendo con los demás lo que es el MUF. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Álvaro, la recepción en tu museo, en este espacio tan maravilloso. Y bueno, yo no me voy a ir sin decir que la filosofía esencial hoy está cambiando mi vida y va a cambiar la de mucha gente. No se pierdan esta experiencia. Esta es casi una experiencia religiosa. Nos vemos. Seguimos hablando de paz. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect.